Vamos a la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué dice el ELA? En cuanto al ELA, bueno, sabemos que efectivamente tenemos degeneración vulvar en la aparición vulvar de esta patología, que es la más compleja, la más rápida y la que lógicamente tenemos estos efectos a nivel de la deglución específicamente. ¿Por qué? Porque afecta a los pares noveno, décimo y décimo segundo, que son los pares craneales, tal como mencionó Víctor, de la disfagia o de la deglución específicamente. Por lo tanto, el ELA vulvar es el sinónimo, ¿cierto?, de la disfagia. Vamos a tener debilidad lingual y faringia. La debilidad lingual es rapidísima. Yo he tenido pacientes, voy a mostrarles, es una persona con ELA, el otro no lo puede mostrar por cosas puntuales del paciente, pero voy a mostrarles la gráfica de la fuerza lingual de un paciente con ELA en el desarrollo de su enfermedad vulvar que estuvo ingresado a tratamiento. Y la disfagia además tiene como consecuencia, ¿cierto?, la desnutrición rápida, un paciente que tiene pérdida de peso rápidamente y además el riesgo vital, que efectivamente todos sabemos cuál es el desenlace en algún momento. Este es un paciente con ELA que me llega a la consulta para mantenimiento, lógicamente, de la fuerza, y aquí viene un poco la conclusión y un poco la discusión que podemos hacer. Él ingresa un 19 de julio y ingresa en una fecha X. En la primera evaluación tuvo una medición de fuerza lingual medida con equipo, con IOP, específicamente no con IOP, sino con TPS-100, que es un equipo que mide fuerza en kilopascales. Ahí está marcando en hectopascales, pero si lo llamo al kilo es lo mismo. Y la primera evaluación se midió con 13.4 kilopascales, que es muy poco para poder movilizar un bolo. O sea, una propulsión de comida con 13.4 es imposible. Y eso es lo que ocurre con el ELA. Lo primero que tú vas a ver en el efecto en el ELA es la lengua. La lengua decae rápidamente y estos son los valores. A medida que fue el tratamiento, ustedes vieron que el primero partió con 13, luego subió a 18, luego se mantuvo en 18, luego subió a 20, luego a 22, pero siempre estuvo en ese margen. O sea, tuvo algunos aumentos, pero después del paso del tratamiento, vimos que luego empieza a decaer nuevamente. Y vuelve a los valores que sería lo que está abajo. Vuelve a 13.6, luego baja a 12.1 y por último termina con 19.6. Esto en el transcurso de más o menos unos 3 meses, 3 a 4 meses específicamente de tratamiento. Entonces, el punto y la pregunta, ¿cierto? Es, si no hay una mejora desde el punto de vista de la fuerza lingual con un tratamiento, ¿cierto?, por biofeedback o lo que sea, efectivamente, ¿se sustenta o no hacer un tratamiento desde el punto de vista de la fuerza o de la deglución en sí? Si el desenlace sabemos que efectivamente a cierta cantidad de tiempo no disminuye la sobrevida y no disminuye tampoco desde el punto de vista de este tratamiento. O sea, si partió con 13.4 y terminó con 19.6, son 5 kilopascales, 6 kilopascales que no hacen ninguna diferencia en la deglución funcional de este paciente. Y por lo tanto, esta diferencia que hay de 6 puntos es mínimo y tampoco es beneficioso desde el punto de vista de la deglución, porque para la deglución necesitamos más de 20 kilopascales específicamente. Con respecto al tema de la implementación o no del PEG en el ELA, aquí hay este es un estudio con esclerosis lateral, muy bueno también, una revisión sistemática en relación a ciertas mediciones, ciertas evaluaciones, cuáles fueron sus mediciones y efectivamente algunos criterios de corte que son importantes para entender. Si usamos FIS, en este estudio lo que se vio netamente fue si efectivamente había penetración y aspiración y el corte para llegar a la conclusión de una vía alternativa como gastrostomía era si tenía un PAS mayor o igual a 6 desde el escala PAS. Y en relación a la videofluoroscopía, también ocupaba el mismo puntaje para el PAS específicamente. Por lo tanto, ese era como el criterio de corte desde el punto de vista de
poder decidir o determinar una vía alternativa. Y también se determinó con un FOIS nivel 3 para ambos estudios, para una FIS o para una videofluoroscopía. Ahora, con respecto a otras escalas clínicas, no había criterios de corte y por lo tanto, lo interesante de este estudio es que muestra que efectivamente es necesario una evaluación instrumental en este tipo de patología para poder determinar qué cosa la implementación, ¿cierto?, de la PEG específicamente. Y este es un estudio muy bueno en relación a cialorrea y ELA, en el cual comparó 4 tratamientos con placebo específicamente, donde comparó primer tratamiento, que es lo que ustedes están viendo en pantalla, la toxina botulínica con el placebo, y ver si es que efectivamente había o no alguna diferencia, efecto adverso, y si efectivamente había o no alguna modificación o algún efecto en la calidad de vida de este paciente con ELA específicamente. El primero fue con toxina botulínica, el segundo tratamiento fue con radioterapia versus toxina botulínica, y en relación a la calidad de vida en este estudio ahí no hubo mediciones específicamente. Luego compararon fármaco para la cialorrea, y por último el parche de escopolamina también se analizó en relación a la cialorrea, donde tampoco hubo evidencia significativa en relación a cambios, en relación a la cialorrea. O sea, que es un punto importante desde el punto de vista del tratamiento, pero que es complejo. Porque además sabemos que el tema del el comando del babeo, sabemos que el centro cortical de la deglución no es el mismo que el centro reflejo o el del tronco de la saliva. Por lo tanto, yo puedo tener, ¿cierto?, un paciente con una alteración con cialorrea sin que tenga a lo mejor alguna dificultad mayor desde el punto de vista deglutorio, porque son comandos diferentes y para el babeo, lo primero que se afecta, ¿cierto?, efectivamente es la cialorrea en un paciente vulvar, porque es el comando, lógicamente, del centro generador o el comando generador, que es el CPG específicamente que mencioné anteriormente. Y estas son las recomendaciones como más, esto es como lo más recomendado desde el punto de vista de todos los aspectos que hay en relación a la esclerosis lateral amiotrófica, en cuanto a la disfagia, en cuanto a la evaluación nutricional, en cuanto a la energía, al cálculo energético, en cuanto a las proteínas, en cuanto a tratamiento suplementario y en cuanto también a la gastrostomía. O sea, viene punto por punto y está muy bueno este esquema, está extraído de una revisión sistemática relacionada con recomendaciones nutricionales para la esclerosis lateral amiotrófica. Como por ejemplo, en la proteína no existe una recomendación específica en relación a la ingesta de proteína para este tipo de pacientes. Sí se sugiere cantidades de proteínas que varían entre 0,8 a 1,5 gramos kilogramos por día. O sea, eso es lo que está recomendando más o menos para este tipo de pacientes. Pero no hay una recomendación específica por ELA. Esa recomendación que ustedes vienen y esa sugerencia de 0,8 y de 1,5 es lo que se recomienda generalmente a un paciente con disfagia. O sea, sabemos que tenemos que recomendar nutricionalmente, hay que hacer cambios en la dieta. No podemos mantener a este paciente con la misma dieta si sabemos que tiene disfagia. Y desde el punto de vista de las recomendaciones que hay de la disfagia, en el ELA es importante que hay que controlar regularmente la deglución. Dos, específicamente dar recomendaciones en cuanto a compensación con alimentos, pero efectivamente para la disfagia moderada a severa se recomienda o considerar la gastrostomía porque sabemos que efectivamente el desenlace va a ser ese. O sea, en la ELA vulvar es importante, efectivamente, más que el tratamiento de la rehabilitación de la disfagia, es sugerencias en cuanto a lo compensatorio, cómo compensar las dificultades que tiene y agregarle una vía alternativa cuando estamos en este momento moderado severo y por qué no antes si sabemos cuál es el desenlace. Por lo tanto, sabemos que vamos a llegar efectivamente a este punto en esta patología específicamente.
¿Qué pasa con el Alzheimer y las demencias? Que tienen otro fenotipo, otras dificultades